y te dicen que el bautismo es para los adultos. El bautismo no es para los niños. El bautismo se tiene que hacer como Jesús lo hizo. Y de aquí nos vamos a agarrar al libro de Marcos, capítulo 1, vamos al versículo 8. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 8. De aquí vamos a ver que una cosa es el bautismo de Juan y otra cosa es el bautismo de Jesús. Es el bautismo que Jesús va a dar. Son cosas distintas. Yo por eso a veces le pregunto, ¿cuántos bautismos hay? Una. Digo, no, hay dos. Hay dos. Y aquí en la Biblia va a mencionar que hay dos tipos de bautismos. No hay uno solo. Hay dos tipos de bautismos. Uno es el bautismo de Juan, que dio Juan de conversión, que bautizaba en las aguas. Y la otra cosa, el otro tipo de bautismo es el bautismo de Jesús. Entonces, vamos a buscar Marcos capítulo 1, versículo 8. A ver si la tiene. A ver. Dice, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ahí está. Él los bautizará con agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Hay dos bautismos. Pregunta, ¿cuál bautismo recibió Jesús? ¿El bautismo de él mismo o el bautismo de Juan? De Juan. Sí. Entonces, no es que porque Jesús se bautizó de adulto, quiere decir que nosotros también nos vamos a bautizar de adulto. Que se puede, sí. Se puede bautizar de adulto, sí. Pero no solamente nos podemos bautizar de adultos. Uno se puede bautizar de niño. Uno se puede bautizar de bebé, de teenager, de cualquier persona. Cualquier persona se puede bautizar. Y lo que ellos dicen, no, pero que uno debe de ser como Jesús, uno debe de bautizarse como Jesús. Y luego uno le pregunta, a ver, ¿dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. ¿Y quién lo bautizó? Juan. ¿Y a cuántos años lo bautizaron? 33. Y entonces tú les preguntas, a ver, ¿cuántos años tiene? Y la doña dice, no, pues 60, 70. ¿Dónde te bautizaste? En una alberca. ¿Y quién te bautizó? Pues mi pastor. Ah, entonces no te bautizaste como Jesús. Porque Jesús lo bautizaron en el río Jordán. Jesús tenía 33 años. Lo bautizó Juan el Bautista. Y tú no cumpliste ninguno de esos requisitos. Ninguno, ni siquiera uno. Entonces, nada más por el mero hecho de que Jesús salga algo, de que Jesús se bautizó de adulto, no quiere decir que nosotros también nos bauticemos de esa edad. Y también hay otro pasaje que, no es para responderles y para que ustedes sepan también. Se me hace, es Lucas 2:22. Lucas 2:22. A ver, vamos buscándola, rapidito. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Si es que debemos hacer todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo durante su vida, imitarlo como ellos dicen, entonces, bueno, primero, ¿por qué no ayunaron 40 días y 40 noches? ¿Por qué nos animan? Jesús lo hizo. Pero también en Lucas 2:22, a Jesús le hacen la circuncisión. A ver, ¿sí es esa? Lucas 2:22. A ver. Y dice, asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ahí está. Todo varón primogénito será consagrado. ¿Y cómo?
a través de la circuncisión a los 8 días. Eso hacían los judíos. Entonces, tú, ¿por qué no te has circuncidado a los 8 días? Si no es que debemos a seguir a Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, no todo lo que Jesús hace, también nosotros tenemos que hacerlo. Hay algunas cosas sí, pero hay que hacer la distinción. Porque Jesús nunca dice, bautícense como yo a los 33 años en el río Jordán con Juan. Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque él recibió el bautismo de Juan. Y no es el mismo bautismo que nosotros vamos a recibir. ¿Y saben qué? Que esto le pasó a muchas personas también. Le pasó lo de Kung Fu. Se confundieron. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a ver el versículo 2. Le pasó lo de Kung Fu. ¿Qué le pasó a Kung Fu? Pues se confundió. Y también esas personas se confundieron. Van a ver que esto ya venía desde entonces. Las personas solamente sabían el bautismo de Juan. Las personas conocían el bautismo de Juan, pero no se bautizaron con el bautismo de Jesús. Y otra cosa importante antes de llegar a este pasaje, si quieren, de hecho, vamos a buscar, detengan ese capítulo, pero vamos a regresar al capítulo anterior de ese. Si podemos, por favor. La última cita que acabamos de usar, se me fue Marcos 1:8. Bueno, no la última, pero la otra, la primera que usamos. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Para ver algo importante que a veces se nos falta. Porque muchos dicen, es que en el bautismo se debe de sumergirse con la agua. Es que en el bautismo uno lo tiene que meter todo desde la cabeza hasta los pies dentro del agua. Pero no es así. La distinción está en esta. Vamos a leerla. Ustedes van a ver. Porque es importante, bien importante, de notar qué significa la palabra bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Y por los que no saben qué significa la palabra bautismo, significa sumergir. Sumergirse. Es lo que significa bautismo. Entonces vamos a leer Marcos 1:8 y ustedes van a ver de qué estoy hablando. Y ahorita lo vamos a leer en su contexto. El mismo Marcos 1:8. Vamos a ver. Bien. Sí. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cómo dijimos que significa bautismo? Sumergir. Sumergir. Entonces, a ver si Claudia me la lees. Léeme ese mismo pasaje, pero en vez de decir bautismo, ponle sumergir. Sumergir. A ver, dale. Yo los he sumergido en agua, pero Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Ahí está. Él lo ha sumergido en agua, pero lo sumergirá en el Espíritu Santo. Sumergido es lo que significa bautismo. Entonces ya ves que hay una distinción. El bautismo de Juan es sumergirse en las aguas, pero el bautismo de Jesús es sumergirse en el Espíritu Santo. Entonces ya no hay necesidad de meter toda la cabeza y todo el cuerpo en la agua. ¿Por qué? Porque ese era el bautismo de Juan. Es el bautismo que hoy muchas personas están recibiendo. No están recibiendo el bautismo de Jesús. Están recibiendo el bautismo de Juan, que solamente se sumergen a través del agua, pero no reciben el Espíritu Santo. Y de aquí ahora sí vamos a Hechos 19:2. El libro de Hechos, capítulo 19.
versículo 2. Y ahora sí, van a ver que esto pasó desde entonces. Las personas también se equivocaban. Las personas estaban mal. Y aquí Pablo les va a preguntar a estos cristianos, ¿cuál bautismo han recibido? ¿Cuál bautismo recibieron ustedes? No, pues la de Juan. La de Juan. Y van a ver qué hace Pablo después de esto. A ver, Hechos 19, capítulo 19, versículo 2. Vamos a ver qué dice. Dice, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Dice, ni siquiera hemos oído que se recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿por qué? Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Recibieron el bautismo de Juan. No recibieron el bautismo de Jesús. Entonces, porque recibieron ese bautismo sumergiéndose en el agua, no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y mira qué hace Pablo después de esto. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Ahí está. ¿Y dale? Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Ahí está. Unos 12 hombres. Entonces, cuando uno recibe el bautismo de Jesús, empieza a hablar en lenguas. Recibe el Espíritu Santo, recibe los dones del Espíritu Santo. Pero cuando uno recibe el bautismo de Juan, de sumergirse en las aguas, eso es otra cosa. Pero cuando uno recibe el bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, recibe los dones del Espíritu Santo. Y hasta dice el libro de Hechos, obtuvieron el don de lenguas. El don de lenguas. No un don que tiene lenguas. El don de lenguas. Pone ver que no es que el bautismo, y de hecho una de las cosas que no mencioné, que también es bastante interesante, de lo que pasó en Hechos 2. El libro, en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que se bautizaron Pedro? Y para la próxima semana vamos a leer este pasaje. Pero Pedro bautiza, se me hace, más de 2,000 personas en Jerusalén. Fíjense, en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es tan importante? Porque en Jerusalén no había ríos. No hay ríos. Si ustedes van en Jerusalén, que yo no he ido, pero tengo ganas de ir, está bien arriba, bien elevada. Haz de cuenta como, bueno, casi no, pero casi el alto desierto. Bien elevada. Y, o sea, las montañas son puras piedras, como acá atrás, acá donde vivo, bien cerca, puras piedras. Y por eso lo llaman el Monte Sión. ¿Si han escuchado eso? El Monte Sión. Allí no hay ríos. Si por acaso hay un poquito de agua, pero no es que se pueden sumergir así en todo. Y en ese día se bautizaron más de 2,000 personas. Se me hace que fueron 2,000 o 4,000. Pero el hecho es de que aún en los tiempos de los apóstoles no se sumergían como muchos extravagantes, muchas personas bien ilusionadas que piensan que como ellos dicen es como es, y rentan albercas, ¿sí las has visto? Rentan albercas así, las que se mueven, y de ahí se bautizan unos con otros. Y no sé, es bien extraño, pero la forma en que los apóstoles lo hicieron, no la misma forma en que ellos lo hicieron, pero por eso es importante notar, en Jerusalén no había ríos, no hay ríos en Jerusalén, es puras montañas, puras piedras, y de allí se bautizaron más de 2,000, entonces el agua es importante, sí, pero por eso en la Iglesia Católica hay la opción de echar de chorrito
y también de completamente sumergir. Hay la opción, pero normalmente pues el agua es importante, sí es importante, pero no es importante de sumergirnos, nada más con el hecho de que nos echen un poco. Porque muchas personas creen que con más agua queda más limpio. No, no, no. Como hemos dicho, no os baño, no os baño. Si se quieren bañar, pues báñense allá en su casa, pero aquí, como dice Pedro, 1 Pedro 3:21, no es algo exterior, es algo interior, renovación del espíritu. Entonces, si andan cochinos, pues báñense allá en su casa, no hay necesidad de bañarse aquí en la iglesia, no hay necesidad. Entonces, es un punto bien importante que muchas personas no se la saben. Se la saben.